amigos, bienvenidos una vez más a un tutorial de cómo realizar los diseños o bocetos para las obras de StreamYard. Para hoy les traigo un nuevo tutorial, una obra a la cual denominaremos Puerta Celestial. Para realizar esta obra vamos a utilizar una tabla de dimensiones 70 por 52 centímetros. Lo primero que vamos a realizar es dejar un margen de los lados horizontales y los lados verticales de 2 centímetros. Luego vamos a realizar el siguiente procedimiento. Vamos a trazar unas marcas en la parte inferior y en la parte superior con las siguientes medidas: 18.5, 10.5, 8 y 10.5 centímetros de la parte inferior y de la parte superior. Vamos a denominar en la parte superior la esquina como número 1 y así consecutivamente: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 la esquina superior derecha. Lo mismo para la parte inferior. Ahora vamos a trazar las siguientes líneas. Desde la esquina superior izquierda, o sea el número 1, vamos a ir a la segunda marca de la parte inferior. Y lo contrario, desde la esquina inferior izquierda hacia la marca número 2 de la parte superior, trazando de este modo una X. Luego, desde el segundo punto de la parte inferior, vamos a ir al cuarto punto de la parte superior. Y lo contrario, desde el segundo punto de la parte superior, vamos a ir al cuarto punto de la parte inferior. De esta forma hemos construido una segunda X. Ahora, desde el tercer punto de la parte inferior, vamos a ir al quinto punto de la parte superior y de forma inversa. Desde el tercer punto de la parte superior, vamos a la quinta marca de la parte inferior. Por último, desde el quinto punto de la parte inferior, vamos a la esquina superior derecha, o sea, a la sexta marca. Y desde el quinto punto de la parte superior, vamos a la esquina inferior derecha. Si deseas ver cómo he realizado el tensado de los hilos para esta obra, te invito a dar clic de este lado de la pantalla, donde aparecerá una notificación que te llevará a dicho video. Solo nos queda realizar unas divisiones de 0,7 centímetros entre punto y punto para luego colocar los clavos. Para esta obra vamos a utilizar 584 clavos de 1 pulgada, 73 en cada fila que tenemos en nuestra obra, separados uno del otro 0,7 centímetros. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias.